Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Hoy os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Matthew Bennett. Muy buenos días, Matthew. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal todo? Con Jorge Antonio Soler. Muy buenos días, Jorge Antonio. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Y con Manuel Polavieja. Buenos días a Manuel. todos. Bueno, realmente a la hora que estamos grabando son ya tardes, pero bueno, Sí. Muy bien. Hoy, como no puede ser menos, la actualidad obliga y tenemos que tratar de esta semana tan movida que hemos tenido con la deuda pública española, con los anuncios y contraanuncios de recortes y más recortes, aunque lo hemos tratado también en algún programa más esta semana. Pero bueno, sí, también va a ser muy interesante escuchar el punto de vista de nuestros invitados. Si quieres, Manuel, tú que trabajas en mercados financieros, en resúmenos un poquito cómo ha sido esta semana con estas bajadas tan fuertes de bolsa, cómo se ha vivido todo. Coméntanos. Bueno, la verdad es que como hemos venido comentando incluso otras semanas en otros programas de Colectivo Burbuja, por ejemplo en el caso del mercado español, que de lo que solemos hablar más aquí en este programa de economía española, la debilidad ya se estaba viendo desde hace muchos meses, mientras los demás mercados tenían un comportamiento alcista, o al menos si no era alcista era lateral, es decir, que ni ganaba ni perdía. En España pues veníamos goteando a la baja, el IBEX venía goteando a la baja, y ya en la última semana pues parece que ha roto un poco, ya ha empezado a haber más volatilidad, más volumen, y los precios han corrido hacia abajo con más fuerza. Y últimamente además los mercados van muy de la mano. En los últimos 2 o 3 años va todo correlacionado, y inmediatamente pues los mercados de deuda, los bonos y las primas de riesgo pues se comportan en el mismo sentido. La verdad es que la situación, yo sigo mucho, creo que Jorge Antonio también está muy familiarizado con esto, el análisis técnico, y la situación por análisis técnico es bastante delicada ahora mismo. Sin perjuicio de que a lo mejor el mercado pudiese rebotar, podría ser que hay muchas posibilidades de que coja bastante más profundidad. O sea, que tú estos mínimos que estamos tocando ahora, que por lo que están más o menos donde se tocó fondo después del hundimiento de Lehman, ¿no? En marzo de 2009. ¿Tú crees en que el caso de España sí, en otros índices todavía se está muy lejos, pero en el caso de España estamos tan mal que ya hemos llegado ahí. Sí. ¿Y tú crees que se puede perforar ese mínimo a la baja, no? Sí, hay muchas posibilidades. De hecho, al peligro que me refería era ese, porque si muchas veces esto actúa como nivel psicológico o como nivel de decir, los inversores dicen, bueno, estoy dispuesto a aguantar hasta este nivel y no quiero perder más. Y esto pasa de aquí, pues ya vendo, eso realimenta más bajadas y entonces puede hacer que los precios cojan significativamente más profundidad que esos mínimos. De hecho, hay muchísimas empresas del IBEX que han perforado esos mínimos equivalentes en abril de 2009, octubre de 2008, abril de 2009, pero muy de largo. Por ejemplo, ACS, muchas de las empresas anteriores lo han perforado. SACI, las constructoras prácticamente todas lo han perforado. Y la situación, si las miras una a una, es incluso peor que si se mira en conjunto.
Ya te entiendo, ¿no? Y además es que la construcción se ha deteriorado muchísimo desde hace 3 años, o sea que no me extraña que las constructoras estén peor que entonces. Jorge, tu interpretación, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Tú por qué piensas que se han deteriorado tantísimo los mercados españoles, el de deuda, el mercado de acciones? ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, yo creo que ha sido fundamentalmente por una cuestión de falta de confianza. De todas maneras, yo la información que tengo es que había bajado durante 3 días, pero después había rebotado y había recuperado más o menos como un 1,8%. Y bueno, también se dice que eso ha tenido que ver mucho con las declaraciones del Banco Central Europeo, que ha dicho que bueno, que va a seguir comprando y demás, con lo cual las primas se han relajado un poco. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto más que nada es lo que se encuentra detrás, es decir, la política que de alguna manera pone en juego todo este tipo de políticas monetarias. Y es que, claro, cuando en realidad es el miedo el driver que se encuentra detrás del mercado, y digo esto porque veo que el Banco Central Europeo dice esto en función de la importancia relativa que tiene España en el conjunto de la economía europea y no por una cuestión técnica. Es un poco como cuando, no sé si os acordáis, hace ya como 8 meses cuando el banco se puso el cap en el par suizo-euro, con lo cual pues es un poco lo mismo. O sea, y... Sí, explica un poquito mejor el tema sí, este si me haces el favor. Cuando hubo la paridad entre el franco suizo y el euro, te estás refiriendo, ¿no? Me estoy refiriendo a esa situación, cuando en realidad, bueno, pues hay alguien que tiene que estar costeando eso de alguna manera. Si la tendencia es muy fuerte hacia la baja, pero se le pone ahí un cap de alguna manera. Y digo esto porque, bueno, Manuel está hablando del análisis técnico. Yo veo que el análisis técnico sí es importante y de hecho, pues es muchos de los updates que hago sobre el oro y demás, pues no hablo nada más que de análisis técnico, pero hay que ver un poco también que hay componentes psicológicos y bueno, también la importancia relativa que digo que se le da a España al conjunto de la economía europea, porque si España fracasa va a ser la situación en la que nos vamos a ver va a ser mucho más terrible que la de Grecia. Y bueno, yo mi aportación más que nada iba en este sentido, es decir, yo creo que es el miedo y luego también esas declaraciones pues tienen que ver un poco, no es que se esté apoyando a España porque se vea que estamos haciendo políticas fiscales sensatas y demás, sino simplemente es por una cuestión de no puede fracasar porque si fracasa España, pues imagínate lo que va a pasar. Y yo el problema lo veo un poco ahí. Y además no se están solucionando muchas las cosas, Manuel, porque con todas estas políticas, me refiero Juan Carlos y Manuel, con todas estas políticas draconianas que se están poniendo en juego de que si amnistías fiscales, cuando es la economía sumergida lo que está moviendo a España, y bueno, si se la intenta asfixiar, y luego ya lo de esto que han dicho de que vamos a limitar los pagos a 2.500 euros, bueno, y 2.500 euros, ¿y por qué no a 1.000 o a 500? Y ya llegamos a una situación en la que está totalmente prohibido sacar pagos en efectivo, con lo cual es que para que el mercado funcione se tiene que ver una situación o respirar un ambiente de libertad, no de falta de libertad. Y yo creo que este problema pues lo tenemos ahí, y además con poner una nueva cañería y hacer que, no sé, regular la presión aquí, en realidad esto va a explotar por algún lado, yo lo veo. Y bueno, no sé, estaba hablando Manuel de dónde está la zona de soporte, pues sí, yo coincido con él en que en realidad podría seguir bajando para abajo, a pesar de lo que digo de que se hayan relajado las primas de riesgo en función de lo que ha declarado el Banco Central Europeo. Bueno, realmente hoy la bolsa está teniendo un día bastante negro, ¿eh? Está haciendo ya mínimos de todos estos días otra vez. De todas formas, si vamos un poco a lo que hay detrás de la explicación de estos precios o estos niveles para análisis técnico, yo siendo muy generalista, pero yo creo que es lo que mejor explica la situación de España y prácticamente de lo que está pasando en la economía mundial, es una contracción del crédito brutal. La contracción del crédito y lo que produce es una bajada de los precios de los activos muy importante, incluidos los activos de deuda que estén en posición de mayor debilidad, como son los activos, como es el bono español, por ejemplo.
cuando el crédito se contrae y se destruye, la masa monetaria también se contrae, que es lo que está pasando con mayor intensidad en España, y eso hace que la gente tenga que, los acreedores reclamen lo que se les debe, y para que los deudores puedan satisfacer esas deudas tienen que vender acciones, vender bonos, vender prácticamente todo, incluso inmuebles, aunque el mercado inmobiliario es muchísimo más lento. Entonces, para mí, como explicación subyacente, ya sé que estoy siendo muy generalista, es lo que se suele llamar una deuda de deflación o debt deflation en toda regla. Sí, y además yo aquí añadiría, Manuel, que tenemos un efecto bastante peculiar, que es la huida del capital extranjero de España, ¿eh? Sí. Se ha observado el 21% a 29 de febrero, el 21% de la deuda española, de la deuda pública española en manos de extranjeros se había vendido en tan solo 3 meses. Y luego hay rumores, y eso lo sabrás tú bastante mejor que yo, que estás en ello, que hay mucho extranjero vendiendo empresas españolas en la bolsa. Sí, las posiciones cortas. Posiciones cortas están creciendo mucho, sí. Una desconfianza terrible. Matthew, ¿qué opinión tienes tú de todo esto que estamos comentando? Yo estoy aquí escuchando a Manuel intentando entender bien lo que está diciendo, porque yo aprovecho... Si lo explico mal, decírmelo, por favor. Sí, no por eso, Manuel, no faltaría más, sino por el calado de lo que estás diciendo, porque yo aprovecharía para hacer una pregunta, si puedo, porque nosotros aquí que leemos esto desde fuera, vemos tal vez los indicadores de la bolsa y leemos los artículos de prensa, intentamos entender en la medida de lo que se pueda, entender lo que está ocurriendo y hasta qué punto esto realmente va mal. Vemos que el IBEX, por ejemplo, tiene el nivel que tiene estos días de 7.400, 7.300 y pico, y lo comparamos con marzo de 2009. Y dice, bueno, aquí estamos volviendo a marzo de 2009 después del crash de Lehman Brothers y todo el tema. Pero yo aprovecharía para preguntar, ¿realmente los que vivís y trabajáis con esto todos los días, lo veis igual? ¿Lo veis igual de negro que en marzo de 2009 o peor incluso? Sí, bueno, yo en particular intento entender lo que pasa de la misma forma que todos los demás, porque si yo tuviese la capacidad de preverlo con cierta seguridad, pues sería ultramillonario, ¿no? Y no es el caso. Entonces, pero sí yo creo que la situación en general es básicamente la misma, solo que empeorada. ¿Por qué? Porque la situación que llevó al desastre que se le ha etiquetado como Lehman Brothers, aunque Lehman Brothers realmente fue la traca final, porque las bolsas se desplomaron y los mercados de crédito se secaron mucho antes, y esa contracción del crédito fue la que provocó que Lehman Brothers quebrara. O sea, Lehman Brothers fue la consecuencia, no la causa, ¿no? Aunque creo que por comodidad, para referirnos a ese momento, pues podemos dar por buena la etiqueta esta de lo de Lehman Brothers. Pero la situación es la misma, es una burbuja de crédito enorme que se viene fraguando en los últimos 40 años, la burbuja de crédito más grande conocida en toda la historia, que se está desinflando, está provocando una contracción de crédito enorme, y desde 2008 el problema es que todo lo que se ha hecho, sobre todo en el sector público, porque el sector privado sí que ya se dio cuenta en 2008 y empezó a desapalancarse, es endeudarse todavía más. Con lo cual el problema no se está solucionando, se está empeorando. Bueno, así que luego la bolsa puede fluctuar, puede coger más velocidad en un momento dado, puede incluso recuperarse, porque claro, esto son muchos días y cada día van pasando muchas cosas, y la bolsa no se comporta de forma lineal, sino que va moviéndose en dientes de sierra, pero la situación general sigue, para mí, y según la veo yo, sigue siendo la misma que en 2008, solo que peor todavía, porque tenemos más deuda sobre nuestras espaldas, no solo en España, sino yo creo que en todos los países. ¿Y España no estaría a punto de convertirse, digamos, en el Lehman Brothers de Europa? Yo creo que hombre, a medida que la presión sobre el bono español y sobre la economía española y sobre la bolsa española se acentúa, pues se produce, hay un punto de no retorno que yo no sabría determinar, pero
pero que es en el momento en que se dice, bueno, pues aquí esto ya no da para más y hay que intervenir en España o tiene que pagar, o no sé cuál sería el resultado, pero Porque yo por lo estoy que de acuerdo está contigo, Maciel, estamos a punto. Sí. No sé, porque yo la semana pasada no fui a ver el Titanic en 3D para el aniversario, y me estaba preguntando, después de charlar con vosotros hace 2 semanas, de si España ya había chocado contra su iceberg. Y no lo sé, pero con lo que me estáis contando, de lo que estamos leyendo sobre la fuga de capitales y los controles sobre el capital aquí, como 2.500 euros y las cuentas en el extranjero, y el plan de amnistía fiscal para intentar atraer un poco ese dinero negro, pero por otro lado ya acabamos de ver en Bloomberg que esa misma cantidad o parecida se ha fugado a Alemania desde el verano, y todo eso se va acentuando, y a la bolsa en niveles de marzo de 2009. Estamos a punto aquí de que pase algo bastante grave. Hombre, para mí, Matthew, yo creo que no estamos en el punto en que el Banco Central Europeo se rinda, ¿eh? Yo pienso que el Banco Central Europeo, antes de consentir que se vaya todo al garete, monetizará de forma muy, muy agresiva. Por lo menos esa es mi impresión. No sé qué pensarás tú, Jorge. Bueno, yo creo que es una pregunta, es un poco injusta porque, bueno, desde el punto de vista del trader, y no es por falta de corazón, la verdad es que más o menos me da igual. Y me da igual porque en cualquier escenario más o menos se puede hacer dinero. Otra cuestión es que desde un punto de vista teórico, bueno, pues sí, ahí ya ves un problema y demás, pero yo ya he dicho que yo en principio veo que se trata de un problema de falta de libertad y de cómo se está ahora encima sofocando a la economía sumergida, y ya vamos a ver esto cómo va a afectar a los autónomos y demás, porque son estos los que necesitan pagar en efectivo la mayor parte de las veces. Y Sí, yo no sí. sé Si me permites una pregunta, perdona que te interrumpa, Jorge, pero también hay que tener en cuenta que la economía sumergida, pues hay que perseguirla, ¿no? Porque es injusta para los que sí que pagan los impuestos como es debido, ¿no? Sí, pero vamos a ver, y a qué todo ese dinero que se obtiene, además, en qué se invierte, Juan. Ese es el problema. Ahí es donde está el Bueno, problema. sí, eso yo no tengo duda de que el Estado esté empleando muy mal, el dinero que obtiene. Además, el gobierno lo que tendría que hacer es subir doblemente los impuestos para cobrar menos, porque es que son así de inteligentes que no se dan cuenta de que hay un momento, no sé si habrán oído hablar de la curva de Laffer, supongo que tú sí, Manuel, No, y pero Juan Carlos sabe más que yo de eso. bueno, pero si es que no sé, yo creo que es de sentido común. Y además en una situación donde se está tan difícil como ahora, que lo que se intenta es pues crear más riqueza, y estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Manuel de la reducción de la masa monetaria. Yo por eso que digo que es que más o menos desde el punto de vista del trader es que me da igual. Por eso hago mis updates sobre el oro. Dijiste tú el otro día que el dinero nunca perdía su valor. Bueno, yo creo que cuando se crean situaciones de este tipo, lo mejor que se puede invertir es en el dinero. Y sí, también, fíjate, desde el punto de vista del trader, me gustaría que hubiera una situación como también más estable, porque eso me quitaría de alguna manera presión en el tipo de decisiones que voy tomando todos los días. Ahora tengo que quitarlo de aquí, lo voy a poner aquí, ahora lo quito de aquí, me voy al otro sitio. ¿Sabes? Si, no sé, la inflación fuera un poco más constante, pues las commodities no se verían, que es lo que está diciendo Manuel, que efectivamente se baja el precio. Pues, y bueno, es uno de los fundamentos de tener bancos centrales, precisamente, es el de otorgar esa estabilidad de los precios, que siempre tiene que ser un poquito al alza. Pero bueno, también es una pregunta que os lanzo a vosotros, si vosotros creéis que los bancos centrales están cumpliendo este objetivo. Para mí los bancos centrales no sirven para nada. Ya sé que os vais a llevar las manos a la cabeza. No, Manuel no. Yo lo aboliría inmediatamente. Juan Carlos, necesitamos instituciones financieras, eso no lo va a negar nadie, porque necesitamos a una tercera partida que asuma el riesgo de las contrapartes y demás, ponga líquido en circulación, monetice cosas. No tiene por qué ser solamente deuda lo que se monetiza,
Y bueno, era el apunte que estaba haciendo el otro día en relación con lo de Grecia, y estaba explicando también un poco los movimientos del oro en ese sentido, porque ahí es donde el inversor, está hablando, Manuel, de activos y también de, bueno, y de cosas físicas, porque ya cuando... Sí, claro. Claro, pero si es que... Yo por eso que digo que toda política fiat es que no tiene sentido, es como poner una ley una ley contra la ley de la gravedad. Por más leyes que pongas contra la ley de la gravedad sigue existiendo, y lo que no puedes evitar es la pregunta de duda en el inversor, ese que espera recibir lo que ha invertido. Cuando ve que toda esa deuda no vale para nada, pues claro, se le enciende una lucecita y dice, bueno, entonces a mí con qué se me va a pagar. Entonces, pues bueno, no sé, tú me preguntas que qué era lo que tendría que pasar. Yo diría No, lo que tendría que pasar, no, que si tú estabas de acuerdo en que como iba a reaccionar finalmente el Banco Central Europeo era monetizando de forma masiva, no si tú estabas de acuerdo o no con ello. No sé, Ya sé que no estás de acuerdo. Es lo que he dicho, o sea, el Banco Central Europeo ha salido y ha dicho que esto es lo que va a ser así, y de hecho, bueno, parece ser, dice Manuel, que hoy hemos tenido días de pérdidas, la verdad es que he tenido el ojo puesto en otros sitios. Ayer el estudio que hice, bueno, vi un poco que sí, que durante 3 días consecutivos había estado perdiendo, pero que, bueno, de alguna manera había rebotado ahí, y creo recordar que había recuperado como 1,8%. Yo supongo que, bueno, también habrá podido ser en parte por las declaraciones del Banco Central Europeo. Pero es que lo que digo, Juan Carlos, es que el problema es de fondo, es un problema de fondo. ¿Por qué tiene que salir ahora el Banco Central Europeo? No, pues si eso no lo discuto, ¿eh? Si solo estaba, no era una pregunta sobre qué, sobre eso. Si la economía fuera bombante y demás, y pues todo el mundo estuviera contento, pues yo creo que no tendría que salir el Banco Central Europeo a dar garantías a nadie. Es lo que está haciendo. Al dar esas declaraciones, bueno, está dando garantías. Se supone que la prima de riesgo se relaja un poco. Dice Manuel que no, ¿sabes? Que es que no funciona normal. Pues claro que no funciona, porque mientras que los problemas de fondo... El problema es que hay que pensar, hay que ver todo esto desde el punto de vista del inversor, que se entera de todas estas políticas y dice, bueno, vamos a ver esto desde un punto de vista realista, porque además es que cuando uno pone el dinero, su propio dinero en algo, es como que las orejas se te ponen más de punta, Juan Carlos, y es que es ahí el análisis el que interesa, y ver, a ver, ¿esto va a ser practicable? ¿Va a funcionar? Bueno, yo creo que no. Nadie va a salir diciendo que, bueno, pues sí, cóbrame estos impuestos que antes no te pagaban, y no sé qué va a hacer todos los minoristas. Ya voy a decir que no sea economía sumergida, es decir, los que van al mercado de abastos a comprar el pescado del día, que tienen que pagar en contado, pues imagínate tú la complicación y el dolor de cabeza, que no sé si es lo que se plantea el gobierno con todas estas políticas, que se supone que van a favor de el objetivo, ya sabes, Juan Carlos, que es el de recaudar impuestos, pero es que se consigue el efecto contrario. Bueno, yo no creo que vaya a ser muy eficaz la medida de esa limitación de efectivo, pero vamos. Y casi, ya para concluir, casi le apretaría un poquito más las tuercas al Estado que a la economía sumergida, porque justo en esta situación, dejar que se recupere un poco la situación. Y a partir de ahí, a lo mejor el Estado sí se puede plantear el hecho de cobrar impuestos, pero lo que no puede es vender la piel del toro antes de matarlo. Ya está, es lo único que iba a decir. Sí, y Manuel, tú sobre el tema de la posible monetización del Banco Central Europeo, si realmente llegamos a una situación límite, es decir, que todo el dinero, esa inmensa cantidad de dinero que han dado a los bancos italianos y españoles fundamentalmente, recordemos que han sido nada menos que 270.000 millones desde el mes de junio hasta ahora, y aumentando, cada vez ha aumentado más en los últimos meses. Si os voy dando las cifras, eran 48.000 millones en junio, ahora estamos en 316.000 millones, y el mes pasado pues estábamos en 152.000. O sea que realmente los bancos han cogido, estamos hablando de cifras absolutamente mareantes, porque es equivalente a la mitad del PIB de toda España en ese periodo.
¿Tú crees que el Banco Central Europeo todavía va a ser más agresivo? Porque prácticamente hay muchos analistas que interpretan que si se ha producido este ataque a la deuda española ha sido precisamente porque los bancos ya no han sido capaces de compensar las ventas que los extranjeros han hecho de deuda española durante las últimas semanas. Yo soy de los que piensa que por mucho que parezca que los bancos centrales tienen una capacidad infinita de emitir moneda y monetizarlo todo, que realmente no es posible, y especialmente en una situación donde el endeudamiento es muy grande. O sea, en una economía muy evolucionada donde el endeudamiento es muy grande, como puede ser la economía española o la estadounidense. En el fondo, lo que el Banco Central subasta en esas subastas de liquidez, lo llamamos dinero, pero en el fondo es crédito. Es decir, yo te lo voy a prestar durante un tiempo y bajo unas condiciones, y además pide una serie de garantías a cambio de ese préstamo. Que esto ya lo hemos hablado en otros programas. Estas garantías pues pueden ser deuda española o papel comercial, que en el momento en que esos activos de deuda o ese papel comercial se deteriora un poco y baja del valor de lo que el Banco Central Europeo le prestó a ese banco que aportó ese colateral, ese bono español, ese papel comercial, le ejecuta la garantía, es decir, retrocedemos todo este préstamo y me lo devuelves, no vaya a ser Banco Central Europeo yo que pierda, porque el Banco Central Europeo no quiere perder, como muy bien demostró en el caso de Grecia. Y eso me lleva un poco a la pregunta que hacías antes de si el Banco Central Europeo va a monetizar todo lo que se ponga por delante de bonos españoles o no. Yo creo que no. Yo creo que va a hacer pues lo mismo que lleva haciendo todo este tiempo, que desde que empezó la crisis, que es como dar una patada en el suelo. Oye, que voy a comprar para ver si así asusta al mercado, porque el Banco Central Europeo no puede comprarlo todo, porque asumiría un riesgo enorme, y yo creo que eso es algo que nunca va a hacer, ni el Banco Central Europeo ni ningún otro banco central. Además, ahora pasa una cosa, después del precedente de Grecia, en que se quitó la careta claramente al Banco Central Europeo, compró bonos griegos, y cuando Grecia impagó, ¿qué hizo el Banco Central Europeo? Dice, no, yo no pierdo nada, lo pierden todos los demás inversores en bonos, yo no, que soy el Banco Central Europeo. Entonces, perdón, ¿se me oye? Sí, muy bien. ¿Hola? Sí, no nos oye, Manuel. Me parece que me he ido. Bueno, vamos a intentar recuperar a Manuel. Matthew, sí. ¿Tú qué opinión tienes sobre todos estos temas? Bastante chocante, ¿no? Y ya conforme vamos apuntando más datos y más opiniones, más chocante se vuelve todo. ¿Dónde empezar? Pues, hombre, yo si quieres ¿qué es lo que se está comentando en los medios anglosajones de todo este tema? No, eso que están recogiendo el tema de la amnistía fiscal, las medidas de austeridad, lo de los 10.000 millones en educación y sanidad, la nueva propuesta de ley o de reforma del Código Penal para penalizar la resistencia pasiva, lo veo todo relacionado, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es el dato que nos ha dado ahora Manuel, de que las empresas, los inversores extranjeros están vendiendo acciones y sus inversiones en España a un nivel bastante importante. Eso ya vale más, a mi modo de ver las cosas, que 100 artículos de opinión en la prensa anglosajona. Sí, y Manuel, si quieres continuar con lo que estabas diciendo antes. Sí, creo que se cortó justo cuando estaba comentando lo que hizo el Banco Central Europeo con Grecia, ¿puede ser? Sí, exactamente. Sí. A ti pues, se te seguía oyendo, pero vamos, tú a nosotros no nos oías. Pero sí, si quieres lo retomamos ahí. Bueno, pues básicamente lo que estaba comentando es que cuando el Banco Central Europeo empezó a comprar bonos griegos y finalmente Grecia presentó la quiebra e impagó, el Banco Central Europeo no quiso asumir las pérdidas. ¿Quién tuvo que asumir esas pérdidas que el Banco Central Europeo no quiso en su parte proporcional por los bonos que había comprado? Pues todos los demás inversores que tenían bonos griegos. Es decir, la quita fue mayor, o la pérdida de esos inversores fue mayor, por culpa de que el Banco Central Europeo no quiso asumir su parte de la pérdida. Entonces, claro, los inversores no se van a olvidar de eso. Si el Banco Central Europeo dice ahora que va a comprar bonos españoles, el inversor que va a pensar, oye, que como España finalmente quiebre,
no voy a perder más por culpa de que el Banco Central Europeo también ha comprado, porque ellos no van a asumir la pérdida. Entonces, lo que el Banco Central Europeo ha demostrado con Grecia es que es un pésimo compañero de viaje para cualquier inversor que esté posicionado en el mismo activo que el Banco Central Europeo se posicione. O sea, que ojo con la gente que pide que el Banco Central Europeo actúe, porque igual esos derechos se cumplen y no son nada buenos. Sí, pero la alternativa a eso sería, vamos, el rescate de España, y no hay dinero para rescatar a España. Pero claro, pues que eso es una realidad ineludible, es que eso es una cosa que es así. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, da crédito a lo que se decía en el artículo de Libertad Digital el otro día sobre si Moncloa está preparando una posible salida del euro para España. Ah, sí. Yo también lo he escuchado. Yo no tengo información sobre ese sentido. Había escuchado algo en la prensa también y, bueno, me llamó mucho la atención. ¿Vosotros qué es lo que habéis escuchado? Yo creo que sí, que es un escenario que se está planteando, pero como posible, no como probable, ¿eh? O sea, yo no creo que estén... Viene a España salir del euro, y fíjate que soy muy crítico con Huerta de Soto porque... Bueno, Huerta de Soto dice que una de las cuestiones buenas que él ve en lo de la pertenencia con España al euro y demás es que, bueno, ya la política fiscal viene de fuera y ya no, el problema no es tan fácil como lo solucionábamos antes, porque no somos nosotros los que tenemos el botón de imprimir el líquido y bueno, pero por otro lado, claro, es que lo que yo me planteo como austriaco es que, en fin, al final necesitas un banco central para que se realicen todo ese tipo de políticas, pero bueno, también supongo que será un mal menor, Juan Carlos. ¿A qué te refieres? ¿A salir del euro? No. Me refiero, España no creo que deba de salir del euro. Y una de las razones por las que no creo que deba de salir del euro, y en esto estoy un poco con Huerta de Soto, aunque soy crítico con él al respecto, porque Huerta de Soto dice que por lo menos ahora, antes pues sí teníamos el botón de apretar, podíamos financiar nosotros nuestra propia deuda. Ahora los políticos, que también ha sido un poco lo que les ha puesto en evidencia, porque ya no pueden prometer, lo único que pueden prometer ahora son planes de austeridad. No estamos en un periodo de expansión económica donde todo el mundo está gastando como si no existiera el mañana, sino que ahora estamos en este periodo, con lo cual se está viendo, lo que decía Huerta de Soto, es que se le está viendo la cara a los políticos. Yo entiendo ese argumento, pero también entiendo que Huerta de Soto, igual que yo, y supongo que igual que Manuel también, que es austriaco, pues yo lo que veo es que ahí se necesita, entiendo el argumento, veo que es un mal menor, y es por eso por lo que digo que España no puede permitirse el lujo de salirse del euro, porque es lo que está limitando. Cuando la gente habla en contra de un patrón oro y dice que no, porque es que se asfixiaría la economía y demás, bueno, es que tiene que haber un aval de lo que uno puede poner en circulación. No se trata simplemente de imprimir porque sí. Y bueno, supongo que sí, con un patrón oro yo creo que al gobierno tendría de alguna manera una especie de freno a la hora de, bueno, pues de invertir en chorradas y demás. Y lo que digo es que entiendo el argumento de Huerta de Soto, pero sigues necesitando un banco central para que se puedan pues eso está claro, Jorge. Pero yo veo que aquí hay otro problema bastante distinto, ¿eh? O sea, yo creo que... Exactamente con todo lo que ha dicho de los bancos centrales y además de cómo el crédito se está contrayendo, y fijaros que hay un volumen de deuda brutal y sin embargo la tendencia que se está dando es esta. Y luego también lo que ha dicho de la confianza de los inversores, que eso es lo que se ha visto en Grecia, y la mala compañera que es el mal compañero de viaje, que es el Banco Central Europeo, porque claro, es que si lo que ha pasado antes ha sido esto, pues ahora mira, sí, normalmente que siga bajando, porque aunque diga el Banco Central Europeo que se compromete, es como que la gente dice, sí, como la vez anterior también, ¿no? No se compromete, es mentira. Pues por eso probablemente, por eso, Manuel, probablemente se estén saliendo los inversores de la deuda española, ¿eh? Claro, pero por eso creo que no se puede poner, Juan Carlos, una ley contra la ley de la gravedad. Es que es lo que los políticos no piensan. Ellos siempre están buscando a ver cómo
pueden hacer para ya la última solución que se les ocurre, pero el problema sigue estando ahí, maldita sea, y es que no se dan cuenta de ello. De todas maneras, lo que digo es eso, que no, yo creo que España no debería de salir del euro, porque de alguna manera el euro lo que está haciendo es limitando el poder de gasto del Estado, y eso me gusta. Eso es una cosa que me gusta, porque cuanto menos poder de expansión tenga, pues bueno, hay una política fiscal más sensata, y de verdad que vamos a planteárnoslo de una vez, que la expansión económica, si queremos que haya agregados en la economía, no depende de la cantidad de líquido que se pone en circulación, sino del ahorro. Y así, y de ahí podemos tener otro debate. Sí, bueno, Manuel, yo lo que sí quería plantear es sobre el tema del euro. Vamos a ver, está claro, yo desde luego soy conocido porque soy antiinflacionista, no me gusta nada la inflación, pero claro, es que también tenemos que plantear un problema bastante claro que tiene la economía española ahora, y son los niveles de deuda tan enormes que tiene. Entonces, si vamos a estar con unas caídas de la cantidad de dinero en circulación tremendas por ese proceso de destrucción de deuda al que se refería Manuel, pues vamos a ver dónde acaba la economía española. El proceso de contracción de la economía española puede ir, pero muy, muy abajo antes de que se detenga. Que esto no es un proceso cíclico normal como los que había en la época del patrón oro en el siglo XIX, en que había una contracción rápida y al cabo de 3-4 trimestres empezaba la recuperación, porque entonces los niveles de deuda no eran la monstruosidad que tenemos ahora, ni mucho menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos, no sea que se vaya a cumplir. Sí, Manuel. Sí, perdona, vamos a dar paso a Manuel ahora. Si quieres, luego te doy paso a ti, Jorge. Sí, Manuel. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando se viene una burbuja de deuda tan enorme, la consecuencia natural es una contracción de esa burbuja. Entonces la contracción se va a producir sí o sí, en mi opinión. Otra cosa es que le querábamos dar, entre comillas, un sabor u otro a esa contracción, es decir, el sabor de la deflación o el sabor de la inflación. Ya ahí, claro, ahí ya depende de las teorías que maneje cada uno y de la visión de cada uno. Yo particularmente pienso que sería más dañino un proceso inflacionario que un proceso deflacionario. Sí, pero aquí estamos... Muchas de las personas que no están de acuerdo, sí. Pero yo creo que o sea, si no hiciésemos nada, el proceso natural sería una deflación, si no hiciésemos nada. Y Manuel, pero hay un problema, que es el problema de que esta deuda tan enorme que se ha contraído, en mi opinión, es imposible de pagar, ¿eh? Claro, entonces, claro, tenemos a unos europeos que están empeñados en que España pague esta deuda, y un gobierno que cree que se puede pagar y que está aplicando las medidas en ese sentido. Entonces, claro, cuando se pretende lo imposible, ya sabemos lo que pasa. Sí. En eso estoy de acuerdo, es imposible. Y entiendo que solo hay dos salidas. Y las dos salidas son impago, porque decimos algo del euro y devalúa la moneda, es decir, te pago lo mismo te pago con una cosa que vale menos. Te pago la misma cantidad de unidades, pero cada unidad vale menos. O directamente soy valiente y soy claro y hablo a las clases y te digo, no, mira, te pago el 30% menos de lo que te debía. Yo creo que es mucho más justo, mucho más claro, mucho más valiente impagar y decir, yo no puedo pagar. Vamos a negociar una quita porque es que no tengo dinero. Entonces vamos a hacer un proceso de quiebra y no te puedo pagar porque es que no lo tengo. Y en ese caso, o sea, quien asume esa pérdida sería todo aquel que se ha endeudado más de la cuenta, no el que ha ahorrado, porque el proceso inflacionario a quien castiga es precisamente al que no se ha endeudado, el que es el que ha ahorrado. Entonces, a mí por eso me parece inmoral, me parece injusto. Creo, en cualquier caso, que el gobierno, por razones históricas, el gobierno de España y casi cualquier otro gobierno del mundo, lo que va a intentar es la salida inflacionaria en caso de las cosas se pongan muy mal, porque es a lo que están acostumbrados y porque el ahorrador, al final, pues se intenta escapar, como esto que estamos viendo, este gráfico tan interesante que aportaba Matthew en Facebook, se intenta escapar de donde cree que eso va a poder suceder, como está pasando ahora el dinero que fluye de España, pero si le pilla, pues es el ahorrador, el pensionista, el que tiene rentas bajas, el que se fastidia. Y desgraciadamente, aunque a mí me parezca mal, yo creo que sí que es la
la consecuencia más probable de todo esto, que en cuanto ya no se pueda más, se intente una salida inflacionaria saliéndose del euro, devaluando. Que vamos, desde el mismo Keynes lo decía, que la inflación pues realmente a quien perjudica es a los que menos tienen, y además es un impuesto encubierto por parte del Estado. Llegar, como una pregunta, ¿podríamos llegar a una situación nueva en el sentido de que hubiese monetización de la deuda a escala masiva en el Banco Central Europeo, como se está produciendo con estas operaciones, y al mismo tiempo en un intento futuro también de solucionarlo con la inflación, pero que en la economía real se produjese una deflación porque ese dinero no llegase al consumidor o a las pequeñas empresas? Sí, una biflación. Eso es lo que se está intentando. Eso yo creo que es lo que se está intentando desde 2008, pero el problema es que no se consigue aumentar la inflación, ni siquiera en Estados Unidos consiguen que la inflación suba a los niveles que ellos necesitan para diluir todo ese nivel de endeudamiento, y al final lo que pasa es que el endeudamiento sigue subiendo, especialmente los endeudamientos de los estados, el endeudamiento del Tesoro de los Estados Unidos o del Reino de España. Entonces, claro, yo entiendo que para que todo eso se solucione, esa inflación tiene que ser mayor al crecimiento de crédito que haya, porque si no, el problema se va agravando. Sí, lógicamente. Claro, y en Estados Unidos eso no ha pasado, porque aunque los agentes privados sí han bajado su deuda, el Estado la ha subido mucho más. Y en España, desde luego, pues, sí, todavía peor, porque aquí la economía está creciendo menos, todavía que en Estados Unidos. Bueno, aquí no, aquí está decreciendo realmente, y los agentes privados apenas están disminuyendo la deuda, y el sector público la está aumentando exponencialmente. En fin, Jorge, sí, por favor. No sé, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. Tenemos que llegar a una situación de la inflación sea mayor que el crédito que se destruye, pero no a cualquier costa. Y yo tampoco quería dejar, no quiero dar la impresión de que soy un desalmado, y que porque me doy cuenta de cuál es el fondo de inspiración que te impulsa de alguna manera a preguntarme este tipo de cosas. Y estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, es decir, a mí como persona también me duele, pero también es lo que está diciendo un poco Manuel, es que no hay soluciones mágicas a ningún problema. Bueno, sí, yo diría que el criterio que habría que seguir es que las obligaciones de pagar del deudor terminan donde empieza su miseria. ¿Sabes? Bueno, lo que se tendría que crear es una situación en España donde la gente no tuviera la necesidad de evadir el capital a ningún sitio o de escondérselo, y bueno, tendríamos que llegar a esa situación donde la inflación efectivamente fuera mayor que el crédito que se destruye, pero ya digo que no a cualquier costa, porque el efecto que se va produciendo es como ese que se va subiendo los stop losses, no por una cuestión fundamental y técnica del mercado que se ve con la cabeza, sino porque tiene miedo a que el movimiento vaya en su contra y perder lo que ya ha ganado. A veces son dos cuestiones totalmente distintas, y yo veo que aquí un poco la inflación obedece al miedo del problema que se está viendo, y ya digo que es un problema al cual, pues mira, yo creo que no va a haber una solución mágica, y es que es la ley de la gravedad, como ha dicho Manuel. Si la burbuja se ha dado, no sé qué solución se le puede dar desde un punto de vista teórico. Pues claro, si es que no hay otra que deshincharla. Lo único que queda por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas, y yo creo que Manuel tiene muchísima razón. Lo que pasa que Manuel es muchísimo más, ¿cómo diría yo?, diplomático que yo. Pero bueno, los dos de la misma escuela, él lo explica de esa manera. Y yo creo que tiene toda la razón. La única forma de solucionar el problema es pinchando la burbuja, y es mucho más honrado decir que efectivamente no te puedo pagar, y no sé, igual que se han llegado a acuerdos en Grecia, pues a lo mejor también se puede llegar a algún tipo de acuerdo en España, como dice él, con 30% lo que sea, pero eso sería quizás muchísimo más honrado que el otro. Sí, pero ahora todavía no estamos en esa fase. Lo que creo es que Rajoy está en las nubes, o sea, Sí, totalmente. Él se cree que la situación de España es muchísimo mejor de la que es de verdad.
Sí, Manuel, perdona que es que Manuel se tiene que ir ya. Manuel, no sé si quieres añadir algo más antes de irte, que hoy te tienes que ir un poquito antes. Sí, disculpadme porque me tengo que ir antes. Bueno, yo básicamente, sobre esto último que estábamos comentando todos de que la inflación debería ser mayor al aumento de crédito, yo lo que digo es que es lo que están intentando, pero en absoluto yo estoy de acuerdo con que eso es lo que se debería hacer, porque para mí fomentar la inflación no es algo que tenga ninguna justificación moral, ni teórica, ni de ningún tipo. Sobre todo me refiero a fomentar la inflación cuando es a propósito, emitiendo más moneda de la que, o sea, cuando se busca totalmente a propósito. Yo sé que es lo que se va haciendo en los últimos 100 años en todas las economías, pero no por ello dejo de pensar que es un método de llevar el sistema monetario que es inmoral. Pero bueno, eso es mi opinión y la verdad y la realidad es que lo que se está intentando desde 2008 es eso, y yo creo que no se está consiguiendo, pero bueno, es lo que están intentando. Y básicamente con el caso de España, pues la verdad también estoy de acuerdo en que Rajoy está en las nubes. Yo lo que venía oyendo incluso antes de ganarse las elecciones, que ellos pensaban, yo creo que eso es algo que era más que evidente, que ellos pensaban que por el simple hecho de llegar al gobierno ya se iba a solucionar todo porque ya hemos llegado. Sí. Y la realidad es mucho más cruda que todo eso. Así que veremos a ver los mercados. Yo en otros programas he dicho que al final todo va a ir dependiendo de lo que hagan los mercados, y son los que van a tirar, la locomotora que va a tirar de los acontecimientos. En cuanto si los mercados siguen tirando a la baja, el bono español sigue bajando, la bolsa sigue bajando, la situación los acontecimientos se van a precipitar. Veremos a ver qué es lo que va pasando en las próximas semanas. Pues nada, te agradecemos muchísimo como siempre que hayas estado aquí, Manuel, además un día que hoy tenías un poco malo en el trabajo, sí. O sea, por lo cual es de agradecer especialmente el esfuerzo que has hecho y bueno, pues esperemos que la semana que viene tengas una mejor situación, un poquito más de tiempo. Bien. Vale. Muchas gracias y disculpadme que tenga que... Hasta otra, Manuel. Adiós, Manuel. Hasta pronto. Muy bien. Pues, Matthew, tú en el repaso que haces de la prensa anglosajona, el día que no salen media docena de artículos es porque sale alguno más referentes a España. El Financial Times, hoy haciendo un repaso, en 26 páginas, 4 se las dedicaba prácticamente a la situación española. Entonces, cosa que es absolutamente excepcional, ¿no? Porque quienes hemos seguido esta publicación de vez en cuando, sabemos que las referencias a España pues solían ser muy pocas. Entonces, ¿tú a qué crees que se debe esto? Yo creo que sí se está viendo mucho más interés ahora por el nuevo gobierno y las medidas que están intentando tomar poco a poco. No quiere decir, lógicamente, eso que estén de acuerdo con todos o que crean que las medidas que se van adoptando van a tener efectos en el periodo de tiempo, en el plazo necesario para solucionar el problema. Pero yo creo que está bien que tomen más interés en España y que critiquen. Y luego de todo, crítica que viene de fuera tiene que ser bien recibida, sobre todo cuando se trata de gente que realmente demuestra un interés por el rumbo económico y la salud financiera del país, ¿no? Otra cosa es que se sepa o no aceptar esas críticas aquí en España. No, es que aquí en España muchas veces se toma todo lo que viene de los medios anglosajones como si fuera un ataque al euro. ¿Tú estás de acuerdo con esa interpretación que se hace de algunos sectores? Sí, yo creo que incluso en los dos mundos mediáticos, en la prensa anglosajona, igual Jorge puede confirmar esto ya que está ahí viviendo en Birmingham, pero en los dos mundos mediáticos, tanto en la prensa anglosajona como en la prensa española, yo lo que noto es que se cuenta un cuento distinto sobre la misma verdad, la misma realidad. Si tomamos, por ejemplo, el caso del euro, ahora en los últimos 2 o 3 meses pues se ha comentado un poco más el tema del euro aquí en España, pero se ve como o percibo yo que se ve como un arreglo que hay que hacer más esfuerzo. España siempre ha sido muy a favor del euro, no se entiende la España moderna sin el papel de Europa y los fondos europeos,
con lo cual ahora todo el mundo aquí básicamente está a favor del euro. Sin embargo, en la prensa anglosajona, sobre todo cierta prensa británica, han estado desde hace mucho tiempo ya en contra del proyecto del euro. Es decir, hay una fuerte rama euroescéptica en la prensa anglosajona. Entonces, yo veo las dos prensas en los dos idiomas sobre los mismos acontecimientos y veo que a veces las distintas sociedades se cuentan distintas historias sobre lo mismo. Sí, sí, la interpretación totalmente distinta. ¿Tú también lo observas esto, Jorge, en los repasos que haces de la prensa británica? Bueno, yo creo que el paso por los que está pasando España ahora mismo y también ha pasado Grecia y se espera que Portugal e Italia, que están al final de la cola, era lo que de alguna manera los ingleses preveían desde que se instaurara el euro, y yo creo que ha sido lo que de alguna manera ha determinado el hecho de que no hayan querido perder su soberanía económica en este sentido, porque ya digo que estos problemas se podían prever. Y yo creo que en el caso concreto del Reino Unido, yo creo que ha sido una política acertada, porque de alguna manera es como siguen formando parte del Banco Central Europeo, pero por lo menos tienen el Banco Central inglés, que claro, que ahora tú me podrías decir, Juan Carlos, pero claro, entonces España también podría lo mismo. Es que lo que pasa es que España también tiene un récord de política fiscal mucho más terrible que el Reino Unido. Entonces, en este sentido, aunque sea simplemente como un voto de castigo, a mí me parece bien. Yo no soy partidario de que España deje el euro estando como está organizada la economía española, ni mucho menos. No, O sea, pero para nada. O sea, yo creo que debería haber unos cambios radicales tanto a nivel institucional. O sea, no se puede concebir el que sigan los mismos manejando, porque es esta misma gente pero manejando encima el Banco Central. Bueno, es que a mí eso me parece una locura. ¿Qué iban a hacer? O sea, darle el dinero a manos llenas a los bancos. O sea, es que no iban a hacer otra cosa. Pero aquí lo que estamos diciendo es que no hay una salida aquí a esto razonable. Porque si el sistema actual está produciendo lo que está produciendo en estos momentos y las salidas que estamos hablando y lo que los políticos y los banqueros están intentando manejar ahora son más bien utópicos, como estamos diciendo, y no tienen pinta esas medidas de solucionar el problema. Y el sistema no es capaz de ofrecer a la gente que vive dentro de ese sistema un futuro económico, político, social, lo que sea. Pero los líderes del sistema, los que controlan el sistema, obligan a seguir dentro del sistema. Eso tiene que llegar a su fin. Si no reforman el sistema y si el sistema necesita de cambios radicales para funcionar bien, yo no veo a los líderes españoles o europeos con ganas de reforma radical. No lo hay, ¿no? Juan Carlos y Matthew, además dejo la pregunta un poco ahí en el aire. Yo creo que la reforma tiene que ser ya desde un punto de vista mental y de los políticos y de las expectativas que tienen. Salió el otro día, ¿cómo se llama la representante esta de la oposición? Creo que se llama, ¿cómo se llama? Salió una rueda, ¿cómo se llama, Juan? Rosa Díez. No, creo que te refieres a Valenciano, ¿no? No, al PSOE, que decía que Elena Valenciano, que creo que es ahora la portavoz de la oposición. Vamos, yo es que no sigo mucho el tema del Parlamento español, sí, pero vamos, la que suele hablar más es esta señora. Sí, que decía que, no sé cómo se llama la señora, me llamó mucho la atención porque es más de lo mismo, decía que no se podían apoyar las políticas de recorte del gobierno y demás porque iba en contra de los 20 años de progreso y de avances en derechos sociales y demás. Ellos entienden pues que son todas las conquistas que se han hecho en relación con la salud pública, educación y demás. Y claro, mientras haya esta condición mental en los políticos y en los españoles de que tenemos derecho a cosas, no dicen que tienen derecho a la libertad de expresión, o que tienen derecho a la vida, o que tienen derecho al trabajo, o que tienen derecho al ahorro, dicen que tienen derecho a cosas y que esos son derechos sociales que se han alcanzado a lo largo de 20 años. Y Juan Carlos, es que no es un problema del PP o del PSOE, porque si el PSOE estuviera en el gobierno serían los responsables de tener que aplicar esas políticas que se están aplicando. Bueno, pero si eso no tengo ninguna duda, Porque, vamos a ver, si es que es una cuestión ya aquí de tomar perspectiva.
Y además es que es un morrazo, es decir, eso, porque... Pero vamos, Jorge, que tú ten en cuenta que ahora mismo ellos juegan, esto es como la época de la Restauración, con el juego entre Cánovas y Sagasta, que cada uno toma su papel según el momento en el que está, pero realmente son lo mismo, ¿eh? O sea, es lo que llamamos aquí habitualmente la casta política española, pero La revolución desde arriba, ¿no? De todas maneras, Juan, si te vas con el micrófono y te vas a la señora de la calle que va a hacer la compra y le preguntas, oiga señora, ¿y usted cree usted tiene derecho a la educación? Te dirá que sí, y desde un punto de vista como, es decir, un derecho de nacimiento, vamos, que es algo que no se puede ni cuestionar. Hemos llegado a esa situación, y mientras que no nos bajemos un poco de las nubes, el otro día decía este señor en el debate anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, que mientras que el contribuyente no fuera consciente de ese dinero que se deriva para pagar, eso sí, que se deriva de los impuestos, pero claro, como no, la contribución no es directa, pues que la propuesta de que se recorte en este sentido va en contra de todos nosotros, porque no somos conscientes del dinero que se nos va, pero que es que eso es mentira. Sí, bueno, de todas maneras, Jorge, esto es un debate ya distinto que daría para otro programa, porque estaríamos hablando de lo que son los derechos de primera generación, es decir, los derechos a la libertad, a la vida, y ya derechos de segunda generación que digamos que son los que recoge la Carta de las Naciones Unidas del 48, o sea, que ya son derechos a la educación, a la salud, a la vivienda. Entonces, digamos que esto ya es un tema político que se sale un poco del ámbito de lo económico, que digamos que es este programa. Yo no sé si es así, Juan Carlos, perdona que te interrumpa, porque yo estaba ahí pensando que todo esto precisamente puede tener su punto, su nexo de unión en lo que acabas de decir, y es muy aplicable a nivel económico. Si pensamos en la economía con un sistema de actividad humana colectiva. No, que sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que me refería es que se sale no del ámbito del ámbito de este debate, me refería, ¿no? Que yo aquí en los debates de economía directa no quiero hacer debates de política como tal, que es de lo que estaríamos hablando, sino de esto lo que estamos hablando llega a esos niveles, es decir, que sí, pero que esto ya tenemos a unos, pero que esto ya tenemos unos compañeros que son los del debate de política, politeia y polinomia, que son los que se encargan más bien de este tipo de asuntos. Aquí nos ocupamos más bien de lo que es la economía, pues a nivel práctico, ¿sabes? Te puedo decir una cosa que me llama la atención que me digas esto, porque detesto hablar de política, es una cosa que me aburre. Además, el otro día te estaba comentando que había conocido al discípulo de Huerta de Soto, y una de las quejas que tenía, jolín, es que no sé, enchufar la radio y demás, y esto está todo politizado, no quieren hablar de economía en el sentido de hablar de economía, son todo problemas que está detrás. Claro, a veces yo creo que sí, tienes razón, todos esos son problemas políticos, no son problemas económicos, pero es que también la pretensión de las personas está ahí, y es un poco la situación en la que están los políticos, tienen que financiar cosas, y están en esta cuerda del tira y afloja entre, por un lado, en fin, lo que se puede hacer, lo que es razonablemente practicable, y por otro lado lo que nosotros demandamos, por un lado. Vamos, que yo creo que sí, perdona, Macio, habla. No, y además si estábamos diciendo antes con Manuel que lo de la monetización para salvar el euro y los países del euro no va a funcionar, aunque lo van a intentar, y eso puede que produzca o bien inflación o deflación o biflación, como lo has llamado tú. Y con ese crédito va a los bancos, directamente vuelve al Banco Central Europeo, de los balances absurdos estos que estamos viendo en estos días, no llega a la calle. En el otro extremo tenemos a pueblos ya en las noticias, y no sé si lo ha visto Jorge, que están intentando inventarse su propia moneda, directamente están volviendo ya al trueque y cosas parecidas, porque no da para más. ¿Te refieres a Inglaterra? No, aquí en España. Me imagino que en Inglaterra todavía no habéis llegado a eso. Ha habido iniciativas de ayuntamientos en concreto, ¿sabes?, que han puesto monedas locales en circulación, pero bueno, yo creo que son monedas también de tipo fiduciario, es decir, no se trata de, vamos a decir, de entidades financieras privadas que... No, son iniciativas populares.
digamos, de la gente del pueblo, porque ven el sistema, ven su economía, ven su PIB del pueblo y la capacidad productiva del pueblo y la gente del pueblo, y esto no funciona. Tenemos que hacer algo que no es lo que el sistema que no. Entonces, ya por un lado tenemos esa división, esa diferencia. Y si estábamos diciendo antes que el sistema del euro y la monetización del euro y las divisas así no funciona y no hay otra solución, y por otro lado lo que estábamos comparando con el padrón oro, que no tenemos desde hace ya décadas, si estamos diciendo que estamos comparando el sistema de divisas y del euro y los bancos centrales que pueden imprimir billetes electrónicos en un ordenador y el padrón oro, eso ya es un sistema, es un problema económico que está afectando a la gente en los pueblos, pero al mismo tiempo es un problema filosófico político de primer orden, porque si no vale el sistema del euro y las divisas y los bancos centrales europeos, el Banco Central Europeo, y no vale el padrón oro, y en el otro extremo del sistema tenemos a pueblos que ya se están inventando su propia divisa, digamos, ya tenemos un lío. ¿Quién decide cuál va a ser el nuevo sistema? Yo no estaría de acuerdo con un patrón oro, Matthew, porque creo que efectivamente asfixiaría a la economía, y además, si fíjate los problemas que tenemos, y tenemos un sistema de crédito entre comillas flexible, si imponemos un patrón oro, yo creo que la situación va a ser muchísimo más dolorosa que la que tenemos hoy en día. Yo lo que diría más bien es que no necesitamos ningún tipo de patrón, porque las entidades financieras que tomen el riesgo son las que tienen que decidir qué tanto por ciento, en función de las tendencias que se dan en la economía, quieren conceder al crédito o a los activos. ¿Por qué? Pero si no es yo no estoy argumentando a favor de un patrón oro, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que esto es lo que estamos diciendo, lo que hemos estado diciendo esta hora pasada, es que el problema ha llegado a ese nivel, que tenemos que decidir como continente. Yo creo que yo creo que hay solución, y la solución es dejar que la recesión, el periodo de recesión, se muestre lo antes posible, porque un señor que se está intentando dejar la bebida, vamos a decir que, por ejemplo, quiero ya no beber por las tardes ni por las noches, pero cuando se levanta necesita dar un traguito para seguir funcionando. Esto es un poco lo mismo. ¿Cuánto más lo quieres alargar? En realidad son matemáticas puras. Y yo la solución que le daría... son dos cosas totalmente distintas. Yo, en la situación actual, mientras sigamos teniendo una Europa unida del euro y demás, yo creo que es una insensatez que España salga del euro. Ahora, si lo que estáis planteando es una solución de conjunto, yo creo que se necesitan instituciones financieras, pero esto no quiere decir que se necesiten bancos centrales, y tampoco se necesiten políticas fiat, porque la percepción del riesgo del Banco Central y lo que él quiere derivar a activos y lo que él quiere derivar a crédito, eso no se puede imponer. Por eso digo que un patrón oro no puede funcionar. Eso no quiere decir que no pueda funcionar una moneda avalada por el oro. Son dos cosas totalmente distintas. Que yo no esté a favor de un patrón oro no quiere decir que esté en contra de una moneda avalada por el oro. Es que son dos cosas, ya digo, que son totalmente distintas. No estoy a favor de un patrón oro por las mismas razones que no estoy a favor de ninguna política fiat, porque me doy cuenta de que no se puede imponer las cosas. Además, resulta que es la entidad que otorga el crédito y es a la que se le impone la limitación en el sentido de con qué quiere avalar sus activos o su crédito. Eso no tiene ningún sentido, porque se crean estos problemas. Y como no tenemos además, en un sistema fiat 100%, pues claro, hablamos del problema del ahorrador y en qué puede invertir para de alguna manera preservarse contra esa erosión de la moneda. Y el problema es que, claro, tenemos una política fiat 100%, no hay ningún margen por ningún lado. Por eso digo que habría que darle de alguna manera libertad al Banco Central para que él decidiera cómo se quiere arriesgar en este sentido. Y al final es como decía Manuel, que claro, al final es que todo el mundo lo ve desde el punto de vista de su interés. Y bueno, yo lo tengo claro en ese sentido. Yo creo que la recesión tenemos que pasar por ella tarde o temprano, y que esto de tomarse una copita por la mañana, a ver si ya mañana, por inspiración de la Virgen Santísima,
se me ocurre dejar de beber ya la última copa, que sería cuando te entra la resaca y que es cuando se expresa la salud de la persona que ya está luchando, es porque se han dado los pasos en la dirección correcta, que se consigue ese efecto indeseado en la economía, pero después de un periodo de tiempo. Yo veo que, claro, la solución que se plantea ahora, teniendo, además que es que estamos en el euro y demás, hay que ser realistas, por eso digo que yo creo que Manuel es muchísimo más diplomático que yo, y yo creo que lo que él ha dicho, estoy de acuerdo con su análisis. No creo que sería una buena idea la de salir del euro, y al final, mira, si ya hablamos de cuestiones prácticas desde dentro de este sistema del que tenemos, pues yo creo que sería muchísimo más honrado decir que no se puede pagar, que inventarse más excusas y más. Yo creo que estamos hablando os parece que estamos hablando en todos casos de soluciones que ahora mismo para la mayoría de la gente que nos está escuchando es bastante irrealistas. Sí, claro. No te voy a decir, o si patrón oro, o si otro sistema, o si otro divisa, o si salirse del euro, o si lo otro. Es que comparado con lo que llevamos 15 años viviendo, 20 años viviendo, no es realidad eso. No hay, eso son otra forma de cambio radical para el sistema entero que no veo que nadie vaya a cumplir. Estamos hablando de economía, estoy diciendo las cosas desde un punto de vista teórico. Ahora digo, bueno, también tenemos que tener los pies en el suelo, ese sistema que tenemos. Ya digo que Manuel es muchísimo más diplomático que yo, él lo expresa desde ese punto de vista, pero bueno, si es de economía de lo que estamos hablando de ciencia económica, y no sé, es como lo que le preguntaban a Martin Friedman una vez, que tampoco era austriaco, sino que pertenecía más bien a la escuela monetarista de Chicago, que le dicen que, bueno, es que una cosa es la pregunta que se me hace como político y otra cosa la pregunta que se me puede hacer como economista. Vamos a tener que ir terminando ya. Se nos está echando ya el tiempo encima. Sí, sí que os quería dejar con un par de reflexiones antes. Bueno, la primera que me gustaría añadir sobre cuando hemos hablado del tema de la política y la economía, que como bien dice Gregory Mankiw, hay temas que no son cuestión de la economía, sino que son cuestión de la política. Cuando le plantean algunos temas como estos que estabas tú planteando, de hasta dónde debe llegar el gasto público, o qué cosas debe o no debe, o de qué cosas debe o no debe ocuparse el sector público. Y luego también me gustaría dejaros con un par de datos. El primero, que por primera vez en la historia acaban de llegar los CDS españoles a 500 puntos básicos. Y para los oyentes les recuerdo que estos son los seguros de riesgo impago en la deuda española, es decir, que cuanto más altos, más riesgo impago se percibe. Y lo segundo, porque ya tenemos otra vez el bono tocando el 6% de interés, el bono a 10 años. Así, si queréis añadir algo muy brevemente, Matthew. Yo creo que lo hemos resumido bastante bien. Lo he estado viendo también lo de la bolsa mientras hemos estado hablando, y me parece bastante chocante. Con lo que estamos diciendo, con lo que he escuchado con Manuel y Jorge hoy, yo no veo que esto tenga fácil arreglo, mucho menos. Y si quieres brevemente, Jorge. Yo creo que sí que va a tener arreglo, pero que la solución va a ser bastante difícil y que nos vamos a tener que apretar todos el cinturón, pero que yo creo que sí, porque al final la gente, mira, Juan Carlos, quiere seguir viviendo, y si no hay una solución, ya como decir la del suicidio económico, que creo que no, por ahí no vamos a ir. Así que lo que digo es eso. Muy bien. Pues nada, os agradezco como siempre el haber estado por aquí. Muchas gracias, Jorge. Venga. Muchas gracias, Matthew. Gracias a todos. Muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que podéis seguirnos en www.colectivoburbuja.org, también en nuestro grupo de Facebook. Lo podéis encontrar en Facebook o buscando por Colectivo Burbuja. Y también os recuerdo que tenemos nuestro servicio de asesoría gratuita en ayudacb@gmail.com, en que podéis hacer vuestras consultas sobre diversos problemas de tipo jurídico, desahucios, etcétera, o de tipo financiero, cómo gestionar
el ahorro de pequeños ahorradores, etcétera. Muchas gracias y hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.